Amén. Bueno, creo que todos los que estamos aquí, sabemos que matar está mal. ¿Sí o no? Y que matar trae consecuencias severas. Si es juzgado y condenado una persona que cometió un homicidio, va a la cárcel y en algunos países pena de muerte. Creo que todos sabemos que está mal. Así que la pregunta es, ¿usted mató a alguien alguna vez? ¿Usted es un homicida? Porque entendiendo así, creo que el sexto mandamiento sería el más fácil de cumplirlo para nosotros. Levanten la mano, ¿quién mató a alguien alguna vez? Porque lo entienden, ¿no? Creo que es muy claro entender que Mateo, el Señor va a explicar algo, pero nosotros estamos hablando de la serie de enseñanzas redimidos para obedecer. O sea, esos 10 mandamientos, ¿son vigentes o es para los judíos únicamente? Para nosotros no. Bueno, allí en Éxodo capítulo 20, versículo 13, tenemos un versículo tan cortito que solamente dice no matarás. Entonces, para entender correctamente este texto, Éxodo 20, 13, no matarás, es el sexto mandamiento, pues deberíamos nosotros dejar que lo explique el que mejor lo explica, y no soy yo, sino el mismo Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en el Sermón de la Montaña, allí en Mateo capítulo 5, versículo 21. Jesús lo que hace acá es importantísimo, que nos va a llevar a entender y a aplicar este sexto mandamiento, para que nos vayamos todos compungidos de acá diciendo soy un homicida y debo arrepentirme. Yo sé que hay palabras que ofenden, que algunas iglesias ni siquiera la quieren mencionar, pero acá necesitamos ser bíblicos y la palabra no es pétalos de rosa, es una espada. Y va a traer frutos para la gloria del Señor. Porque para entender estas palabras de Éxodo 20, Jesucristo hace lo que solamente Él lo puede hacer. Necesitamos volver a ese origen de entender el no matarás, explicado por el Señor Jesucristo. Acompáñeme a Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Dice así Jesús. Se me cayó el micrófono, ese chiquitito. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley, quiere decir para desecharla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No. He venido para cumplirlo. ¿Me siguen? He venido para cumplir. Jesús está diciendo algo que nosotros no podemos decir. Nosotros no podemos cumplir y nadie puede cumplir los 10 mandamientos. ¿Sí? Si no, diría, Señor, yo tengo uno que he cumplido, así que me merezco la salvación. Pero Jesús dijo que Él vino a cumplir, no a quitarla, sino a cumplir. Y dice el versículo 19, porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo, perdón, estoy en el 22, pero ahora os digo que cualquiera, y acá se pone complicado, ¿no? Jesús dijo cualquiera. ¿Quiénes? Cualquiera. O sea, ¿para quién es esto? Para todos. Ahora sí vamos a leer desde el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso solo lo sabemos, ¿sí? Va a juicio y va a ir preso o va a pagar consecuencias. Pero yo os digo, dice el versículo 22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice Jesús que hay que hacer? No importa ofrendar porque lo importante es el dinero. No dice eso nuestro Señor. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Cuando sienta, cuando tengas ganas, cuando se le dé la oportunidad. No, dice Jesús, ponte de acuerdo pronto, inmediatamente, ya mismo. Entre tanto que estás con él en el camino. ¿Camino a dónde? A un juicio. Mientras vamos camino a un juicio, antes que vayamos ante el juez, antes que venga el veredicto, mejor arreglar en este peregrinar. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldréis de allí hasta que paguéis el último cuadrante. No matarás. Yo no maté a nadie. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué quiso hacer Jesús con esto? ¿Por qué dijo esto? Es importante recordar el contexto histórico de cuándo se recibió este mandamiento. En el monte Sinaí, ¿después de qué? De que el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto. Israel recibe este mandamiento después de haber sido rescatado. Capítulo 19 y 20 de Éxodo. Después, ¿se acuerdan que dijimos que Dios no le dio leyes para que las cumpla estando en esclavitud? Y si las cumple, entonces va a poder salir. Sino que primero los redimió, los rescató, los libertó. Y ahora les dice cómo ellos debían conducirse y relacionarse. Por eso que esos 10 mandamientos, los 4 primeros es con relación a cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Y tenemos 6 que es cómo debemos relacionarnos unos con nosotros. Por eso es que se resumen 2 principales mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo esto, cumplimos toda la ley. ¿Alguien se salvó por cumplir así? No. Entonces, este pueblo recién redimido, recién salido, después de 400 años de esclavitud, salía sin estructura ni identidad nacional. Eran un pueblo esclavo. No tenían identidad nacional, no tenían una legislación propia. No tenían estatutos, ni acuerdos, ni declaraciones de fe, ni declaraciones juradas, ni constituciones nacionales. Una memoria colectiva total de ese pueblo que salió marcada solamente por la opresión, la esclavitud y la violencia. La vida no valía nada. En Egipto podían matar a un esclavo simplemente por no trabajar o por estar cansado de tanto trabajo. Lo mataban a latigazos, lo mataban a golpes, lo mataban a espada o lo mataban de hambre. La vida no tiene ningún valor para el que está en la esclavitud de Satanás. Pero ya redimidos, ¿cómo vemos la vida? ¿Cómo ves a las personas? ¿Cómo ves a los hermanos de la iglesia? ¿Cómo te ves a ti mismo? Pues si todavía todos son delincuentes, todos son estafadores, todos son desastrosos, malvados, si tus hermanos son todos mentirosos, delincuentes, ahí no hay amor.
Si los pastores son todos estafadores, delincuentes y ninguno sirve. ¿Qué pensás de vos mismo? Porque es probable que no has salido de Egipto todavía. Es muy probable que tu vida todavía está marcada por la esclavitud del pecado. Pero los redimidos no. Porque no hay ningún redimido que tenga un corazón remendado. Según Ezequiel 36, todos tenemos un corazón nuevo. Ahora sí podemos obedecer. Por eso que en Egipto la vida humana, al no tener ningún tipo de valor, no tener ningún tipo de respeto, los esclavos eran desechables. El que nacía, apenas nacía, no le daban un juguete, le daban una pala para aprender a usarla. Y ya hemos hablado de la honra a los padres y a la madre en la dignidad, porque ellos no tenían dignidad, ni siquiera veían a sus padres, a sus abuelos sufriendo, siendo maltratados. Ellos también entendían que debían ser así. Y nosotros creo que entendemos, aunque no son todos los casos así, pero fácilmente cuando vemos la mafia siciliana, ¿se acuerdan? ¿Por qué son todos mafiosos de la mafia siciliana? Porque viene de un tatarabuelo y el abuelo y el... ¿Se acuerdan? Pero acá tal vez no tenemos mafia siciliana, pero es natural uno presuponer, tal vez erróneamente, de decir, de esa familia son todos delincuentes. ¿Sí o no? Ahora, el pecado no es hereditario, pero uno se cría en un ambiente donde todos hacen lo que han recibido como influencias. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Hemos nacido pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Pero ese pecado es el resultado de la seducción que produce la tentación y que mi concupiscencia lo acepta. Por eso es que peco. O sea, mi alma, mi corazón, el tuyo y el mío, naturalmente todavía amamos pecar. Y somos con tendencias inclinadamente y constantemente a pecar. Pero como el Espíritu nos rescató y ahora el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Él nos da a nosotros el dominio propio para resistir. Y lo que debemos hacer es batallar contra el pecado. Hoy no sé a qué hora voy a terminar. Les confieso que es un poquito largo. ¿Pero me va a tener paciencia? Porque hoy quiero convencer que todos somos homicidas. Pero bendita gracia. Porque saben qué es lo maravilloso de todo esto, que cuando abundó el pecado, usted lo sabe, sobreabundó la gracia. Claro, mis hermanos, esta generación que estaba esclava en Egipto, esos esclavos eran desechables, la violencia era un instrumento normal de control y de abuso de poder. El faraón ejercía todo tipo de violencia y maltrato y no tenía respeto ni dignidad por la vida. Por eso que el que no está en Cristo, lo primero que hace la naturaleza pecaminosa es deshonrar la vida. Jovencitos preciosos que creen que son perros. Hombres o mujeres que creen que están confundidos en su sexualidad. Por eso, hermanos, cuando Dios da estos 10 mandamientos, no está simplemente entregando una lista de normas morales aisladas de las cosas que no se pueden hacer, sino que está constituyendo un pueblo redimido, un nuevo pueblo redimido que debía vivir radicalmente opuesto y diferente a lo que antes vivía cuando era esclavo. Por eso es que el pacto de Sinaí tiene una lógica teológica clara. Primero es la redención, luego el pacto y como resultado es la expresión de una nueva vida.
Por eso es que en el marco de este sexto mandamiento, mis hermanos, debemos entender que no debe entenderse como una prohibición solamente al homicidio legal de asesinar a una persona en la expresión física. Porque naturalmente este sentido del sexto mandamiento nos lleva a todos nosotros a entender tres propósitos fundamentales. El primer propósito fundamental que Dios hace al dar el sexto mandamiento es que rompe con la cultura de violencia heredada de Egipto. Usted ha nacido de nuevo, pues no haga más lo que hacía cuando no era creyente. Y si lo hacemos por torpe, no por deseo. Pero si usted no tiene ningún reparo de hacer lo que le agrada a Satanás, pues ya saben quién es su padre. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Juan capítulo 8. Porque los hijos de Dios hacen la voluntad del Padre. Y no hay neutralidad ahí. O tengo un padre o tengo otro padre. No hay neutralidad. Por eso, mis hermanos, el primer punto es que rompe con toda la cultura de violencia heredada en Egipto. El segundo motivo, el propósito, que es establecer la vida humana como sagrada ante los ojos nuestros, delante de Dios. ¿Por qué? Porque cada persona que respira aliento de vida en este mundo, sea cristiano o no sea cristiano, todos tenemos la imagen de Dios. Los que no son redimidos, una imagen distorsionada por el pecado. Pero Génesis, el principio fundamental de la creación, el único que Dios le dio el aliento de su propia ruaj, es al hombre. Hagamos al hombre a la imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso es que la recuperación de la imagen digna no soy yo, sino Cristo en mí. Y lo tercero, forma a Israel como una comunidad distinta, gobernada no por venganza, no por caos, no por violencia, sino una nación justa y santa de Dios en pacto. Es lo que ellos deberían haber hecho. Pero no lo hicieron. Pero no quedó inconcluso porque, según Pedro, dijo, nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Somos especial reino de sacerdotes. Somos nosotros la iglesia. Estoy echando bases teológicas para entrar después a la parte que los voy a poner incómodos. Amén. No se cierra la puerta acá. Si alguien se quiere ir, pero si se queda, es porque Dios nos ama. Y si nos ama, nos da besitos y caricias, ¿sí dice Hebreo? Yo digo gracias porque mi Padre me disciplina. Si no, no tendría padre. El amor de Dios se expresa así. Esa palabra utilizada en hebreo, utilizada en este mandamiento, es rataz, que se refiere a quitar en forma total la vida, pero específicamente resaltando que es un acto injusto, intencional, violento, malintencionado, determinado, planificado contra el prójimo. Por lo tanto, esta historia de Israel demuestra claramente en nosotros que este mandamiento, como toda ley, no se regula por la conducta externa de cualquier persona, sino claramente penetra hasta lo más profundo, porque el problema de todo ser humano es el corazón. Y Jesús dijo de dónde salen todos los males. No es lo que entra lo que contamina. El problema es lo que sale del corazón.
Así que mis hermanos, aquí en el sexto mandamiento, si entendemos correctamente con el contexto histórico y teológico de lo que estamos haciendo referencia, necesitamos dejar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en aquel momento que subió a la montaña y se sentó viendo la multitud y comenzó a hablar de este sermón de las bienaventuranzas, lo que hace justamente es llevar a una profundidad de la explicación de este mandamiento. Porque al considerar este sexto mandamiento, cuando dice no matarás, creo que todos en algún momento nos hacemos la pregunta, ¿yo maté? Pues no maté. Entonces, este mandamiento está cumplido. Pero Jesús no hace referencia a esto. Cristo no contradice la ley. Él la interpreta, la explica y la cumple. Por esa razón es que jamás Él ofendió ni mató a nadie con sus palabras. Y el problema del homicidio verbal es la lengua no controlada. La lengua que no está bajo el gobierno del Espíritu Santo. Por eso es que este pasaje nos confronta a nosotros naturalmente. El pecado del homicidio no comienza con el acto de ejecución de mano o de un arma, sino del corazón. Un corazón que desprecia, un corazón que odia, un corazón que se irrita, un corazón que guarda resentimiento. Pues chequee su corazón. Si usted guarda resentimiento, si usted anida odio, si usted no puede perdonar, naturalmente usted va a hablar mal. Y ya sabe lo que dice la palabra. Que no necesariamente es matar a alguien, quitándole la vida. Jesús explica el pasaje de una manera que la interpretación no queda en lo superficial, sino que Jesús comienza diciendo de esta forma: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Aquí es donde nosotros vemos que la interpretación religiosa simplemente la ha reducido en una forma judicial del homicidio físico, biológico. Hasta aquí no hay error, no matarás, es claro, no hay error. Pero claramente no radica en la ley el problema, sino claramente en la forma que interpretamos y cómo vivimos de acuerdo a lo que hemos interpretado. Justamente los escribas se encargaban de eso, los intérpretes de la ley, ¿no? Y los fariseos. Entonces ellos concluyeron directamente limitar el alcance de este mandamiento simplemente al homicidio. Entonces cuando yo pregunto, ¿usted es un homicida? Y usted dice, nunca maté a nadie, usted tiene su base en fariseísmo, no en cristocentrismo. ¿Se entiende? Porque Jesús dijo totalmente lo contrario. ¿Oíste que fue dicho? Yo eso no lo dije. Lo que yo digo es esto. Por eso, mis hermanos, acá encontramos esto que bajo la interpretación correcta, la aplicación de esta ley va a ser correcta para ver la redención correcta lograda por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que esta reducción general es una falsa seguridad espiritual. Porque si usted dice, el pastor me acaba de decir, usted va a la casa a almorzar hoy, ¿no? Y se encuentra con parientes. Bueno, ¿cómo le voy? Bien, lindo, me acaban de decir que soy un homicida. Pues no lo van a entender. O tal vez sí. Pero no lo van a entender. Pero yo quiero convencerte con las Escrituras que Jesús tiene razón cuando está diciendo de que el problema está en el corazón. Y a lo mejor esa persona que odias físicamente sigue viva, respirando y caminando, pero para vos ya está muerta.
Por eso reducir esta ley o minimizar esta ley es minimizar la santidad de Dios y minimizar la demanda de Dios. La ley no fue dada simplemente para regular conductas externas. Es para revelar el carácter santo de Dios y el gran problema que tenemos nosotros, un corazón perverso, caído, que espera la transformación. Porque ese nuevo corazón no es el mío mejorado, es Cristo en mí. Él es la diferencia. Por eso debemos ser hallados en Cristo. Así que, mi hermano, al reducir este mandamiento, los hombres claramente evitan enfrentarse con la verdadera condición ante los ojos de Dios. Por eso es que este mismo peligro sigue vigente hoy. ¿Entiende por qué le dije que hay canciones peligrosas cuando cantamos? ¿Entiende? Y no dije cuando ustedes cantan. Dije cuando cantamos. Porque yo soy pecador como usted. Llamado al arrepentimiento. Perdonado y justificado por gracia. Santificación que cuesta cada día. Pero que anhelo urgente la venida de mi Señor para la glorificación y dejar para siempre este mísero cuerpo corrompido por el pecado. Pero mientras tanto, estamos caminando hacia el juez. Estamos caminando hacia el juez. Oíste que fue dicho, pero dice Jesús, pero yo os digo, acá hay una diferencia. No dice, la ley dice, o Moisés dice, yo, el gran yo soy, introduce la expresión de su autoridad. Con esto, él no está corrigiendo la ley, sino que está interpretando la forma equivocada que nosotros aplicamos. Él revela que el problema del homicidio es lo profundo del corazón no rendido a Jesucristo. Por eso que él primero señala el enojo o señala la raíz, mostrando que el corazón es el problema. Porque cualquiera que se enoje, dice, ¿cómo comienza el homicidio? El enojo. Sí, ya llegó a su pensamiento, pero Jesús se enojó y los agarró a latigazos. Sí, el enojo no es el problema. Es la causa que motiva el enojo. Es la causa que motiva el enojo. Porque el enojo pecaminoso nace intencionalmente de un corazón pecaminoso. Pero hay enojo que es justo cuando aborrecemos el pecado, la injusticia y queremos justamente expresar la santidad. ¿Ha leído a David los salmos? Aborrezco a todos los que hacen iniquidad. Salmos de David, ¿no? Que no se le ocurrió a David, es la expresión del Espíritu inspirando a un salmista. ¿Cuántos enojos no santos han salido de nosotros? Y el problema está en el enojo. ¿Conoce personas que todo el tiempo están enojadas? ¿Por qué se ríe? Porque conoce personas que todo el tiempo están enojadas. Sonríe que Jesús te ama, le cantamos, ¿no? Bueno, mis hermanos, el problema está en el corazón. Y este no es un enojo centrado en el yo solamente. Está alineado con el orgullo, con la falta de perdón, con el rencor y con cuantas cosas más. El enojo no busca la gloria de Dios, el enojo que proviene de un corazón pecaminoso, sino la satisfacción personal. El hermano que se compró un auto, le han chocado en la calle, pobrecito.
Al hermano que le habían dado un aumento del sueldo, ahora le han quitado el sueldo. El amado hermano que ama, llora con el que llora. Pero tristemente hay corazones que dicen, ¡ay, pobrecito! Y por dentro está. No se ría, porque es grave. Es grave. Es nuestra naturaleza. Nos lleva a pecar. Por eso, hermano, Jesús no va a la periferia. Comienza diciendo el enojo. Llegó Jesús y acá empieza a hablar y empieza a desenrollar esta enseñanza mal entendida. Jesús avanza aún más y a mencionar no solamente el enojo, sino dice que el resultado del enojo inevitablemente van a salir palabras ofensivas. Porque en el texto dice, no solamente cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio y no pone el punto final, no pasa a otro tema, sino que dice, cualquiera que diga a su hermano necio. No usamos casi la palabra necio nosotros aquí en Tucumán. Usamos otras peores. Pero es la esencia de lo que se expresa, la abundancia del corazón, hablar a la boca. Así que aquí está dando Jesús un énfasis a su expresión, mostrando claramente que el corazón enojado revela un desprecio verbal. Y es inevitable las críticas, es inevitable el chisme, es inevitable hablar con mala intención. Porque brota de un corazón que no ha sido gobernado por el Señor. De un corazón que ha dejado de valorar al otro como portador de la imagen de Dios. Voy a leer un texto que también me da miedo. Usted dirá, el pastor anda muy miedoso. Pero es que cuando más luz de la palabra viene, más temor nos produce. Ponga el dedito allí en Mateo, pero acompáñeme a un texto que lo conocemos. Este texto siempre se lo saca cuando hay división en la iglesia, hay problemas entre los hermanos, chismorrería y cuantas cosas, pero hoy viene bien para que lo citemos. Santiago capítulo 3. ¿Alguna vez tropezó con ese fragmento que habla de la lengua? Hermanos míos, dice Santiago, no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces y si alguno no ofende en palabra, este es perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Pero ahí empieza a hablar de la ilustración de este problema. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y dijimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas con ímpetus por vientos, impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón que por donde en que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeñito, chiquitito, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque se enciende con un pequeñito fuego. Y la lengua, que dice Dios cuando leemos su palabra, que dice Dios, Él dice que la lengua es fuego. Es fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, pero contamina todo el cuerpo. Por eso el salmista dice, mientras me callé, se envejecieron mis huesos y solamente había gemir. Versículo 8. Ningún hombre puede domar su lengua. Ningún hombre puede domar su lengua. Por eso es que cuando le decía que es peligroso cantar canciones por cantarlas sin entenderlas, podemos hacer lo que dice el versículo
9. Con esta lengua bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres. ¿Qué está hecho qué? Semejanza de Dios. De una misma boca no proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No sé cuánto voy predicando. 25 minutos. Algunos dicen, ya estoy hasta la mano. Ya dice, soy un homicida. Hay pecados que no queremos nosotros rotularnos en nosotros, ¿no? Es mejor decir, ese es un asesino. No sería evangelio si nosotros no mostramos primeramente el pecado que abunde, para que entonces la gracia sobreabunde. Mi intención es que no se vaya usted aporreado, sino que se vaya gloriosamente gozoso por la gracia recibida de parte del Señor. Porque esto nos lleva a nosotros, hermanos, a entender que Jesús lo que estaba haciendo es provocar el espejo de Dios, que es su palabra, para ver la condición. No solamente el enojo, empiezan a salir palabras ofensivas, necio, tonto, estúpido y cuantas cosas más, por no nombrar las palabrotas que en su intimidad puede decirlas. Porque una mala palabra es todo lo que sale de la boca y de un corazón, y no es solamente las palabrotas groseras o los pacificadores, blanqueadores de conciencia que dicen, no, malas palabras es hambre, es guerra. ¿Escuchó? Toda palabra que no sale de la boca de Dios es una mala palabra. Jesús lo dijo. Por eso es que nosotros no podemos otra cosa más que ampararnos en su gracia. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 5, el Hijo no dice nada por sí mismo, sino lo que oye al Padre, Él dice lo mismo. En otras palabras, Jesús habló por nosotros para que nosotros recibamos la imputación de sus palabras. Pero debemos hacernos cargo de nuestra inconducta, porque Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es gratis chismear. No es gratis murmurar. No es gratis calumniar. No lo es difamar. ¿Se acuerda de ese texto que dice Proverbios? Creo que lo tengo por acá. Sí, Proverbios 18, 21. A los neopentecostales que hacen el uso de estos textos para declarar y profetiza, que los sacan fuera de contexto. Ese texto dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. No está haciendo referencia a que decrete, que establezca, que afirme. No. Tu propia lengua te puede matar. Tu propia lengua te puede justificar. Porque tu lengua revela el corazón. ¿Cuál corazón? ¿Cuál corazón? Si es Cristo en mí hablando, o es mi concupiscencia hablando. Por eso es que Jesús hace esto y pone claramente un énfasis en este desprecio verbal que brota de un corazón totalmente dejado a la deriva del pecado, haciendo justamente terrible el uso de la lengua. El salmista dice, creo que está en el capítulo 57, pero después lo busca, que la lengua es como una espada aguda. También dice que las palabras del torpe son como una saeta disparada. Usted tira una flecha y ya no la puede detener, ¿no?
Ya lo atravesó en 4 el pobre hombre. Pero ya la dijo. Por eso dice que el que sabe refrenar su lengua es perfecto, pero ¿saben cómo hacemos? No hay nadie que refrene su lengua, solamente el Espíritu Santo. Cuando vino en Pentecostés, ¿qué hizo? Tomó dominio de todas las lenguas y hablaba maravillas del Señor. Y una persona va a hablar maravillas del Señor cuando el Espíritu Santo llene tu vida. Le decía el otro día a Carolina, empecemos a orar para ser llenos del Espíritu todos los días. Una cosa es el bautismo, que es la regeneración, y otra cosa es estar lleno todos los días. Si yo no estoy lleno, no voy a hablar de Cristo jamás a nadie. Y mi boca va a hablar lo que abunda en mi corazón. Agréguele a sus oraciones diarias, Señor, lléname de tu Espíritu. Que mi copa esté rebosando. No le tengan miedo a eso. No va a hacer cosas raras. Va a ser dominado, va a ser gobernado. Llenura. Lea Hechos de los Apóstoles. Cada vez que eran llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo. Siempre. Pero Jesús la complica un poquito más, ¿no? Hoy, acá vemos nosotros que cuando una persona insulta, humilla, degrada, está manifestando un corazón corrupto. Y Cristo muestra que hay una progresión. El enojo interno al desprecio verbal y de allí a la actitud cada vez más endurecida. Todo esto está bajo el juicio de Dios. O sea, no lo pasa por alto Dios. ¿Se trata simplemente de grados de castigo humano? No. Sino de la realidad de que Dios juzgará el corazón. Dios ve tu corazón. Es más, discierne las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Yo no lo puedo hacer, Él sí. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Por eso es que el mandamiento no matarás se convierte en el espejo que revela la verdadera condición que tenemos delante de un Dios 3 veces santo. No somos inocentes, somos culpables delante de Dios y debemos arrepentirnos y creer en la providencia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús habla de una urgente reconciliación y lo asocia con la adoración. Y la expresión de la adoración no es el canto, sino la ofrenda. Y usted dirá, ¿ya va a empezar a hablar del dinero? No lo hago. Porque no es el dinero, es el proscuneos. Es la adoración. Porque cuando uno ofrenda, no da lo que sobra, da esfuerzo de nuestra vida. Usted ofrenda horas de trabajo, ofrenda sacrificio, ofrenda vida que agota. No nos interesa el dinero, interesa el corazón del dador alegre. Por eso Dios no pone exigencia. Dios no exige. Dios quiere que determine en su corazón su nivel de adoración. Por eso, amados hermanos, es importante entender la urgencia. Y lo que me entristece es que muchas iglesias se ponen únicamente en el billete en su importancia. Nuestro Dios es Dios de todo lo que existe y nosotros en Cristo somos herederos y coherederos juntamente con Él. No es el problema de qué tenemos o no tenemos. Porque si tu mirada está acá, lo terrenal, perdiste. Seamos, como dice Hebreos, lo que pone la mirada en las cosas celestiales, lo que esperan por fe una ciudad hecha por el arquitecto más grande, Dios mismo. La cual Él dice que no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Hay urgencia, por eso Jesús, mostrando y exhibiendo la raíz del pecado, ahora Jesús llama a la reconciliación, pero con algo sorprendente, hermanos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, miren esa escena. Miren esa escena. No pasaban con las bolsitas, no habían urnitas, sino que era una expresión visible de adoración.
Y déjeme decirle que ese famoso texto que Jesús vio la viuda pobre que dio 2 dracmas, ¿denario o dracmas? Dracmas, ¿no? Gracias. Con tanto cambio de billete uno se olvida ya, ¿no? Pero ¿qué vio él? Que ella dio todo. No vio la cantidad, vio el corazón. Se ofrendó a sí mismo. Romanos 12:2. Se ofrendó a sí mismo. Dios no quiere dinero. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Pero esto es sorprendente, esto es una escena importante. Es visible. Y allí venía Ananías. ¿Saben quién era Ananías? ¿Y su esposa? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Qué ofrenda, ¿no? Mentirosa. ¿Qué dijo Pedro? Hechos 5. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo de Dios? Si era tuyo. ¿Se dan cuenta que no es el dinero? Y acá Jesús hace algo sorprendente. Habla de problemas, conflictos, rencores, odios, chismes, murmuraciones, pleitos, todo lo que puede generar separación, división. Y dice, ¿sabe cómo se soluciona el tema del homicidio? Génesis 9:6. ¿Y continuo? ¿Ese es? Amén. Dios condena eso. Hay imagen de Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? Esta escena es profunda, significativa, mis hermanos. La persona en el acto de adoración, en el templo, no debe ser religiosa, debe ser una realidad espiritual delante de Dios. Porque en medio de este acto, recuerda que hay un conflicto relacional no resuelto con alguien. Jesús dice, deja tu ofrenda. Si te acuerdas, ¿no? Deja tu ofrenda allí, delante del altar. Anda y reconcíliate primero. Ahora, esto claramente revela algo fundamental, hermanos. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con no matarás? ¿Ya lo está entendiendo? ¿Estamos centrando lo que Jesús explica? Pues esto revela que Dios no acepta adoración que está desconectada de la reconciliación con tu prójimo. Para Él es abominación. Isaías 1. Joel predicó sobre eso. Para Él es abominación, vanas ofrendas. De un corazón que está peleado, amargado, con odio, con rencor, con falta de perdón. Por eso, mis hermanos, es importante ver cómo Dios está revelando lo que hay en el corazón. Y está diciendo que está desconectada de la reconciliación con tu prójimo. Por eso no se puede separar la relación vertical con Dios con la horizontal con mi prójimo. No se puede separar. Y usted verá que hoy no estoy sustituyendo nada, porque hasta esta expresión de la reconciliación por medio de una ofrenda la vamos a participar aquí, mis hermanos, en recordatorio de cuál fue la más grande de todas las ofrendas. Jesús se dio para reconciliarnos con el Padre. Amén. Porque estábamos distanciados, enemistados con Dios, éramos enemigos. Pero el Padre puso a su Hijo como ofrenda para reconciliarse con nosotros a través de su Hijo. Bendito sea el Señor. No hay separación, no hay condenación, no hay quien te acuse, no hay quien te culpe. Pero es importante entender esto. No dice, si tú tienes algo con tu hermano. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti. ¿Sí? Hay sabiduría ahí, ¿no?
esto implica una responsabilidad activa. Él no se va a levantar y va a venir. Pero si vos sabés que Él tiene algo contra ti, tenés que hacerlo. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia? Aparece la palabra pronto. Pronto. ¿Ya lo cansé? ¿Vamos bien? Jesús concluye con una ilustración diciendo: ponte de acuerdo. ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo que hacerlo? ¿Cuándo tengo que empezar a buscar reconciliación? ¿Cuando tengas tiempo? ¿Cuando tengas ganas? Es que, escuche, no siento perdonar todavía. Imagínense, nosotros vamos: Señor, soy miserable pecador, perdóname. Y el Padre te dice: es que no siento perdonarte. ¿Se acuerda del Padre Nuestro, la postdata? Porque si no perdonáis las ofensas de tus hermanos. El perdón no es un sentimiento, es una reacción de un corazón obediente. Porque quien perdona no es usted, es Cristo en usted. Usted solamente ha sido salvado para obedecer, y aunque esa persona sea intolerable ante sus ojos, Cristo lo ama y está en usted. Y Él tiene dignidad también, que debe ser restaurada por la obra sustitutiva en la cruz de Jesús. Amén, hermanos. Así que esta ilustración de la legalidad es porque dice: ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. ¿Saben que todos vamos a un juicio? Todos vamos a un juicio. Pues aquí está la imagen clara: rumbo a un juicio. Pon a reconciliar y a reconsiderar las cosas y arreglarte ahora. Es una ilustración de la santidad de Dios y su justicia. No es que nosotros somos salvos por hacer las cosas bien, porque no podemos. Sino es intentar ver que yo no puedo, pero hay alguien que lo hizo por mí. Es Jesucristo. Y acá está el énfasis: pronto. Hay una urgencia espiritual. Así como hoy es día de salvación, hoy es día de reconciliación. Tú debes hoy pedir perdón o perdonar. Tu corazón, el corazón tiende a postergar. ¿No se le paran los pelos de punta cuando usted le dice: hijo, tende la cama, y te dice: ya voy? ¿Sí o no? Ya va, ese ya va, ¿no? ¿Conocen los papás ese ya va? Más tarde, ya lo hago. Pues Dios, nuestro Padre, no quiere el ya voy. Pero tampoco quiere el falso testimonio de decir: sí voy, y no va. Y el otro que dijo: no voy, fue. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El que fue. Por eso es que el juicio es una realidad, es un conflicto real. No se resuelve en el juicio se dicta sentencia, se resuelve la providencia que Dios ha dado para resolverlo ahora. Y mi Señor ya vino hace 2000 años. Ya es tiempo, es pronto, es hoy. La obra de reconciliación es hoy, para no tener en el registro del libro de la memoria homicidio, 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 homicidio. ¿Por cuántas personas usted no refrena su lengua y no para? Pues solamente te está evidenciando que no hay regeneración, porque eso lo hacían en la esclavitud de Egipto. No valía nada la vida. Podía ofender, podía matar, podía hacer lo que quiera, porque la vida en esclavitud de Egipto no valía nada. Pero ha sido redimido, ha sido rescatado, vive ahora una nueva vida. Valore a su hermano, bendiga a otros, mire a los que están descarriados, ve a los perdidos con la compasión que tenía Jesús. Porque usted ha nacido de nuevo. Y este es el llamado
no es simplemente a invitar a la emoción o a resolver problemas legales, sino vivir con la justicia del reino de Dios, un llamado al arrepentimiento genuino. Por eso, mis hermanos, este pasaje nos obliga a examinarnos con honestidad ahora mismo. No podemos quedarnos con una evaluación externa. Yo no maté a nadie. Qué lindo sería que antes de la mesa usted pueda arrimarse, movido por el Espíritu Santo, no por emoción, a ese hermano o esa hermana y decirle: te pido perdón porque hablé mal de vos, porque te difamé, porque no tuve reparo de exponerte ante otros. Perdón, hermano. Y el hermano que escuche esto, ¿qué le va a decir? Ni se te ocurra. Ambos tienen responsabilidad delante del Señor. Porque es muy probable que el otro también te diga: perdóname a mí también. Porque en Cristo la verdadera reconciliación es posible. ¿Saben qué es lo que más me gusta a mí de las peleas matrimoniales? Y te hace las milanesas más ricas después. Y te hace el flancito que te gusta. Y se te ocurre regalarle rosas y bombones a vos. Y se van a tomar una merienda, no sé cómo le llaman, light, pero comes así todo, ¿no? Pero es light. ¿Sí o no? ¿Por qué el Señor nos dice: reconcíliense hoy? Porque la gracia se la refleja en el perdón. Ahí tiene la prueba. ¿Hay enojo en tu corazón hoy? Resístelo. Llévalo a la cruz ahora. Llévalo. ¿Guardas resentimiento con alguien? Esa persona está feliz. Vos te estás quemando, destruyendo todos los días por guardar veneno en tu corazón, que es el resentimiento. ¿Has despreciado a alguien? ¿Has menospreciado a otros? En el pacto de San Paul, justamente William Carey decía: si un misionero no es capaz de humillarse para escuchar a otros que a lo mejor en forma académica y preparada es mucho menor que él, no es apto para ser un misionero. Nadie es más que nadie. Todos somos salvos por gracia. ¿Hay esperanza? Sí. ¿En dónde? En el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es para todos los días, no es la puerta, es el camino. Todos los días recuérdese lo vil y miserable que somos, y la gracia fue mayor. Por eso, mi hermano, mi hermana querida, la cruz, Él fue a pagar la culpa de los pecadores por nosotros. Recibió la ira que nosotros merecíamos, siendo Él inocente. Murió por los culpables como un culpable, y por medio de su sacrificio somos perdonados, somos reconciliados por Dios, somos aceptos en el amado. Por eso es que el sexto mandamiento: no matarás, a la luz de la palabra de Jesús, no es simplemente una prohibición externa. Claramente, mis hermanos, es un llamado a la transformación profunda de tu corazón. Podés tener todo tipo de expresión pública. Hasta podés ser un pastor, un líder, un súper exhibido por las redes. Pero el Señor te mira con desprecio si tu corazón está manchado de pecado, porque Él dice que resiste al soberbio, que Él es muy puro de ojos para ver la inmundicia. El Padre se agrada de ver a Cristo en nosotros. Vivamos y reflejemos a Cristo. Por eso cuando dice
Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, Señor, como las quieras tú. ¿Ya entendió qué peligro que es hacer las cosas sin entender? Cantémoslo desde Jesucristo, el Hijo amado, el que cumplió todo en nosotros. Amén.